Mayo de 2009. Las pesadas cortinas de metal bajaron por última vez en la esquina de la calle Segunda y Niños Héroes. Después de 50 años de ser el corazón absoluto de Tijuana, el primer y más emblemático Dorian's apagaba sus luces para siempre. Hubo una época en que este nombre significaba todo para la clase media del noroeste de México. Con 14 gigantescas tiendas departamentales, Dorian's era el símbolo indiscutible del estatus y la cultura de compras fronteriza. Pasillos repletos de familias en domingo, el inconfundible aroma a perfumes finos flotando en el aire y la codiciada tarjeta de crédito que dictaba el pulso del consumo regional. 45 años de gloria construyeron un imperio. Hoy todo eso ha sido borrado del mapa. Los relucientes escaparates desaparecieron. Las letras gigantes fueron arrancadas sin piedad de las fachadas, dejando cicatrices en el concreto. Aquellos pasillos que alguna vez albergaron la alegría de las compras familiares, ahora son un vacío frío, tragados por una realidad corporativa implacable. ¿Cómo es que un ícono comercial, tan profundamente arraigado en la identidad de millones de mexicanos, es aniquilado por completo? No fue una muerte lenta provocada por el comercio electrónico. No fue solo la sombra inmensa de los centros comerciales de San Diego. La verdadera respuesta se oculta en los pasillos de un corporativo a 3.000 kilómetros de distancia, en deudas silenciosas y en una sola firma que sentenció a muerte a una tradición de medio siglo. Para entender verdaderamente la magnitud de lo que se perdió, es necesario viajar en el tiempo a un lugar y a una época donde todo estaba por construirse. Corría el año de 1959. Tijuana, ubicada en la esquina noroccidental de México, no era la inmensa metrópolis industrial que conocemos en la actualidad. Era una ciudad joven, vibrante, pero profundamente dividida en su identidad. Por un lado, la Avenida Revolución bullía con turistas estadounidenses que cruzaban la frontera buscando el folclore, los espectáculos y el entretenimiento nocturno. Pero por otro lado, existía una clase media tijuanense trabajadora, familias reales que estaban forjando una comunidad permanente en medio de la aridez y el polvo de una frontera en constante expansión. Para esta población local, la vida cotidiana estaba marcada por una dinámica de consumo muy peculiar y profundamente arraigada: cruzar al otro lado. Durante décadas existió la creencia inquebrantable de que la calidad, la elegancia y la modernidad solo podían encontrarse cruzando la garita internacional hacia San Diego, California. Las familias mexicanas ahorraban sus pesos, soportaban largas filas bajo el sol inclemente y cruzaban la frontera para comprar en los grandes almacenes estadounidenses como Macy's, JCPenney o el histórico Walker's Scott. El comercio del lado mexicano se limitaba, en su mayor parte, a mercados tradicionales, pequeños comercios de abarrotes o tiendas de especialidad con inventarios limitados. El concepto de la gran tienda departamental moderna, con sus amplios pasillos, aire acondicionado, escaparates deslumbrantes y atención de guante blanco, parecía un lujo exclusivo del territorio norteamericano. Los habitantes de la frontera estaban resignados a ser ciudadanos de segunda clase en su propio país cuando se trataba de ir de compras de prestigio. Fue exactamente en este paisaje de escepticismo comercial donde nació una idea audaz, casi irracional para su tiempo. En el corazón mismo del centro de Tijuana, en la icónica intersección de la calle Segunda y Niños Héroes, se levantó un proyecto que desafiaba todas las convenciones económicas de la zona. Entendiendo la frustración y el deseo aspiracional de la población local, se decidió apostar por el orgullo nacional y el poder adquisitivo de su propia gente. Así, en 1959, Dorian's abrió sus puertas por primera vez. No era simplemente otra tienda de ropa en el centro. Era una declaración de principios. Desde el día de su inauguración, Dorian's fue diseñado para deslumbrar. Al cruzar las pesadas puertas de cristal, los tijuanenses eran recibidos por una atmósfera que rivalizaba directamente con cualquier almacén del sur de California. Los pisos relucientes reflejaban una iluminación meticulosamente diseñada. El aire acondicionado, un lujo poco común en los comercios locales de la época, brindaba un refugio inmediato del calor del desierto. En el primer piso, los mostradores de perfumería y cosmética emanaban fragancias de marcas internacionales que antes requerían un viaje al extranjero y un pasaporte para ser adquiridas.
Los vendedores y vendedoras, impecablemente uniformados y entrenados, no trataban a los clientes con la prisa de un mercado abarrotado, sino con la cortesía, la formalidad y el respeto que merecía un comprador de primer nivel. El impacto cultural de esta primera tienda fue inmediato y sísmico. Dorians no solo introdujo moda importada y artículos para el hogar de alta calidad a unos pasos de casa, introdujo dignidad. El mensaje implícito en cada estante ordenado, en cada vitrina de joyería y en cada etiqueta de precio era claro y poderoso. Ustedes merecen lo mejor y ya no tienen que salir de su país para conseguirlo. El mayor desafío de sus primeros años, sin embargo, no fue simplemente surtir la mercancía, sino cambiar la mentalidad de una sociedad acostumbrada a mirar perpetuamente hacia el norte. Al principio, la tensión era palpable en el aire comercial de la ciudad. ¿Pagarían los tijuanenses por artículos de lujo en suelo mexicano? ¿Podría una marca naciente e independiente competir con el magnetismo y la historia de los gigantes consolidados de San Diego? La respuesta de la comunidad fue un rotundo y emocional sí. Las familias comenzaron a cambiar sus arraigados hábitos de fin de semana. Ir a Dorian's en la calle Segunda dejó de ser un simple acto transaccional para convertirse en un evento social, un rito de paso para la sociedad de Baja California. Las madres llevaban a sus hijas a elegir los vestidos para sus 15 años o graduaciones. Los padres acudían a comprar sus trajes para las grandes ocasiones empresariales. Ver a alguien caminando por el centro de la ciudad, sosteniendo una elegante bolsa de compras de Dorian's, se convirtió en un símbolo de estatus y buen gusto. Poco a poco, el fuerte estigma de que lo bueno solo se vende en Estados Unidos comenzó a desmoronarse en esa específica esquina de Tijuana. Dorian's había logrado lo impensable, retener el capital local de la clase media y sembrar la semilla de un orgullo comercial auténticamente fronterizo. Este edificio en el corazón de la ciudad fue el kilómetro cero, la piedra angular sobre la cual, en las décadas siguientes, se edificaría un imperio minorista que cambiaría para siempre la faz del noroeste de México. El nacimiento había sido un éxito contra todo pronóstico, pero el verdadero ascenso a la categoría de ícono indiscutible de la región apenas estaba por comenzar. Con el éxito rotundo de la tienda original en la calle Segunda, la década de los 70 trajo consigo una ambición renovada. Tijuana ya no era simplemente un pueblo polvoriento de paso, se estaba transformando aceleradamente en un motor económico formidable, impulsado por una clase media cada vez más robusta y exigente. El modelo de negocio había demostrado ser a prueba de balas, ofrecer la sofisticación del comercio estadounidense con la calidez y el entendimiento del consumidor mexicano. Sin embargo, para consolidar un verdadero imperio, la marca necesitaba trascender los límites geográficos del centro histórico y abrazar la nueva modernidad urbana que se gestaba en la ciudad. El momento definitivo de este ascenso estratosférico llegó a principios de los años 80, con la inauguración de Plaza Río Tijuana, el primer gran centro comercial de estilo estadounidense en la región. En un paisaje urbano dominado por el comercio de calle, la apertura de este monumental espacio al aire libre cambió las reglas del juego para siempre. Y allí, como la indiscutible tienda ancla que dictaba la jerarquía del lugar, se erigía el nuevo y deslumbrante Dorian's. Este nuevo espacio era un palacio del consumo moderno. Su arquitectura amplia, sus escaleras eléctricas que fascinaban a los más pequeños y sus vitrinas inmensas que exhibían las últimas tendencias de la moda internacional, convirtieron a la tienda en el epicentro de la vida social tijuanense. Ir a Dorian's en Plaza Río dejó de ser una simple tarea doméstica. Se transformó en un ritual de fin de semana, una verdadera pasarela comunitaria. Las familias enteras se vestían con sus mejores ropas de domingo simplemente para ir a pasear por sus pasillos, saludar a los conocidos y terminar la tarde con un helado o un café. Para la juventud de la época, ser visto en las inmediaciones de los departamentos de ropa juvenil de Dorian's era el equivalente a la aceptación social absoluta. Pero el verdadero golpe maestro que cimentó el reinado de la empresa no estuvo en sus vitrinas de cristal, sino en las carteras de sus clientes. En una época donde el sistema bancario mexicano era notoriamente rígido y excluyente, dejando a gran parte de la clase media sin acceso a financiamiento formal, la compañía introdujo una innovación que alteraría para siempre la cultura de consumo del noroeste.
La tarjeta de crédito Dorians. Aquel pequeño rectángulo de plástico se convirtió en mucho más que un instrumento de pago. Era un pasaporte a la clase media aspiracional, un símbolo tangible de confianza mutua. Para miles de familias fronterizas, la tarjeta Dorians representó su primera línea de crédito formal. Permitía a una madre de familia comprar a plazos el vestido de graduación de su hija, o a un joven oficinista adquirir su primer traje sastre sin descapitalizarse. Los módulos de crédito dentro de la tienda, con sus filas de clientes acudiendo a realizar sus pagos quincenales o mensuales, se volvieron un engranaje vital en la economía doméstica de la región. Esta genialidad financiera no solo disparó las ventas a niveles sin precedentes, sino que creó un vínculo de lealtad inquebrantable. El consumidor ya no solo compraba en Dorians, pertenecía a Dorians. Montado sobre este éxito financiero y cultural, la expansión fue rápida y agresiva. El imperio comenzó a extender sus tentáculos más allá de Tijuana, conquistando sistemáticamente las ciudades clave de la región. Se inauguraron sucursales espectaculares en Ensenada, donde la tienda se convirtió en el faro comercial del puerto. Luego vino Mexicali, desafiando el calor del desierto con instalaciones climatizadas de primer nivel. El logotipo elegante de la marca cruzó el Mar de Cortés para establecerse en La Paz, Baja California Sur, y se extendió hasta San Luis Río Colorado, Sonora. A finales de la década de los 80, Dorians ya no era solo una tienda, era el rey absoluto e indiscutible del comercio minorista en el noroeste de México. Habían logrado construir un muro invisible, pero impenetrable contra la fuga de capitales hacia Estados Unidos, reteniendo a sus clientes con un servicio impecable y una oferta de productos insuperable. Sin embargo, en las altas esferas de la junta directiva, el éxito total en la península comenzó a sembrar una semilla peligrosa. Cuando un rey conquista su propio territorio, es inevitable que empiece a mirar los horizontes lejanos. La corona de Baja California estaba asegurada, pero la ambición de convertirse en un jugador de peso nacional, compitiendo cara a cara con los gigantes de la Ciudad de México, comenzó a nublar el juicio corporativo. Esa misma ambición desmedida, el deseo de salir de su zona de confort geográfico y cultural, traería consigo una tensión silenciosa, un exceso de confianza que, años más tarde, abriría las puertas al enemigo y pondría en jaque la existencia misma de la empresa familiar. A finales de los años 80 y principios de los 90, el nombre Dorians ya no era simplemente una marca comercial. Se había convertido en un pilar cultural irreemplazable del noroeste de México. Las 14 gigantescas tiendas departamentales que conformaban el imperio eran verdaderos palacios de cristal, espejos y mercancía meticulosamente exhibida. Caminar por los pasillos de las sucursales principales en Tijuana, Ensenada o Mexicali durante la temporada navideña o en las vísperas del Día de las Madres era presenciar el apogeo absoluto de una clase media vibrante, trabajadora y optimista. Las cajas registradoras no dejaban de emitir su rítmico tintineo, y el característico papel de envoltura con el logotipo elegante de la tienda era, en cualquier hogar fronterizo, la garantía de un regalo de prestigio. Sin embargo, el verdadero motor detrás de esta época dorada, la sangre que bombeaba vida a la masiva infraestructura corporativa, no era únicamente la calidad de los trajes importados o los perfumes franceses. El secreto de su dominio absoluto residía en un ingenioso sistema financiero propio. La tarjeta de crédito Dorians había dejado de ser una simple herramienta de compra para convertirse en una auténtica forma de vida comunitaria. Para 1990 era estadísticamente raro encontrar una familia de clase media en Baja California que no tuviera una de estas tarjetas en su billetera. El corporativo había perfeccionado magistralmente el arte de vender a plazos, adaptándose a la perfección a la psicología del consumidor local. La ropa para el regreso a clases, la sala nueva para recibir a las visitas, los electrodomésticos para la cocina de los recién casados. Todo estaba al alcance de una firma. Las áreas de crédito y cobranzas, ubicadas estratégicamente en los últimos pisos o al fondo de las tiendas, siempre estaban llenas. Pero curiosamente, las filas cada quincena o fin de mes no eran vistas como una molestia. Acudir a realizar el pago de Dorians
se había integrado a la rutina social. Era el pretexto perfecto para que las familias volvieran a recorrer la tienda, se tomaran un café en las instalaciones y casi invariablemente salieran con un nuevo artículo cargado a la cuenta. Este modelo de negocio transformó a Dorians de manera silenciosa. Casi sin darse cuenta, la empresa pasó de ser puramente un minorista de moda a operar como una gigantesca institución de crédito regional no regulada. La compañía ganaba dinero a manos llenas, no solo por los altos márgenes de ganancia de sus productos importados, sino por los abultados intereses que generaban las cuentas revolventes de miles de ciudadanos. Era un sistema perfecto, un ciclo de retroalimentación de riqueza incalculable, siempre y cuando la economía de sus clientes se mantuviera a flote. Con las arcas rebosantes de efectivo y una confianza corporativa por las nubes, la junta directiva tomó en 1989 una decisión brillante que alteraría el panorama comercial de otra manera insospechada. Se dieron cuenta de que la experiencia departamental majestuosa podía resultar intimidante o innecesaria para las compras rápidas y cotidianas. El consumidor requería un espacio ágil, moderno y saturado de variedad para artículos de belleza, cuidado personal, papelería y novedades para el hogar, sin tener que navegar por los inmensos y formales pisos de una tienda ancla. Así nació DAX. Concebida inicialmente como la dinámica hermana menor del grupo, la primera sucursal abrió sus puertas con un concepto revolucionario para el mercado mexicano. Un híbrido ágil entre una farmacia de lujo estadounidense, sin venta de medicamentos controlados, y una tienda de variedades a precios accesibles. El diseño era vibrante, iluminado con luces blancas brillantes, pasillos estrechos pero repletos de color, y una selección abrumadora de productos importados. El éxito de DAX fue fulminante y volcánico. Sus pasillos se inundaron rápidamente de estudiantes buscando las últimas tendencias de maquillaje a buen precio, amas de casa comprando artículos de decoración estacional y oficinistas adquiriendo regalos de último minuto. Mientras Dorians era el majestuoso buque insignia, lento, pesado y solemne, DAX operaba como una flota de lanchas rápidas. Era mucho más barata de construir, más fácil de operar con menos personal y, lo más importante, generaba un flujo de efectivo diario, constante y líquido, sin depender del crédito a largo plazo. Ninguno de los ejecutivos que cortaron el listón inaugural en aquel 1989 pudo haber imaginado que este audaz experimento minorista terminaría siendo el único sobreviviente del inminente naufragio corporativo. Para 1993, el grupo Dorians estaba en la cima del mundo. Tenían el monopolio comercial y emocional de la frontera. Controlaban el lujo aspiracional y el endeudamiento a largo plazo a través de sus tiendas departamentales, y al mismo tiempo dominaban el gasto diario en efectivo a través del imparable crecimiento de DAX. Sus directivos eran reverenciados como la aristocracia empresarial del norte de México. Pero en la oscuridad de los libros de contabilidad, una bomba de tiempo comenzaba a hacer tic-tac. El deslumbrante imperio estaba construido sobre una gigantesca e inestable montaña de promesas de pago. El crédito fácil había inflado artificialmente los números de ventas durante años. Millones y millones de pesos estaban en la calle, en los hogares de familias que dependían de la delicada estabilidad cambiaria de la frontera para poder saldar sus deudas. La gerencia, cegada por más de 30 años de éxito ininterrumpido, ignoró por completo las oscuras nubes que se agrupaban en el horizonte macroeconómico del país. Confiaban ciegamente en que el milagro mexicano sería eterno y que el consumidor fronterizo jamás dejaría de pagar. La devoción absoluta a su sistema de crédito interno, la misma herramienta que los había coronado reyes del noroeste, estaba a punto de convertirse en una soga asfixiante. El mes de diciembre de 1994 prometía ser el apogeo indiscutible en la historia financiera del imperio. Los pasillos de todas las sucursales estaban decorados con la opulencia característica de la marca. Las cajas registradoras no tenían respiro, y los módulos de crédito aprobaban cuentas nuevas a un ritmo vertiginoso para las compras navideñas. Parecía que la prosperidad del comercio fronterizo era inmune a cualquier fuerza externa, un milagro sostenido por la inquebrantable lealtad de la clase media de Baja California. Sin embargo,
A 3.000 kilómetros de aquellas vitrinas deslumbrantes de Tijuana, en las oficinas gubernamentales de la capital del país, se estaba gestando una catástrofe que cambiaría el destino de la empresa para siempre. El fatídico 20 de diciembre, recordado dolorosamente en la memoria colectiva como el error de diciembre, la economía mexicana se fracturó. El gobierno federal devaluó abruptamente la moneda nacional, provocando que el peso perdiera drásticamente su valor frente al dólar en cuestión de días. Las tasas de interés se dispararon a niveles estratosféricos. El país entero entró en estado de shock, pero en la región fronteriza, el impacto fue una sentencia de muerte lenta. Para una sociedad cuya vida comercial, insumos y aspiraciones estaban íntimamente ligadas a la divisa estadounidense, no fue solo una crisis, fue una parálisis financiera instantánea. De la noche a la mañana, el brillante modelo de negocio de Dorians, que había dependido de vender productos de importación a crédito en un entorno cambiario estable, se convirtió en una trampa mortal. El inventario de las tiendas, adquirido en dólares a proveedores internacionales, de pronto costaba el doble reponerlo. Esto obligó a un ajuste de precios tan brutal que alejó de inmediato a los compradores que alguna vez llenaron sus instalaciones. Las majestuosas entradas de cristal comenzaron a mostrar pasillos cada vez más vacíos, invadidos por un silencio inusual y perturbador. Pero el verdadero terror corporativo no ocurría en los departamentos de perfumería o moda, sino en la oscuridad de los libros de contabilidad. La gigantesca red de crédito interno, esa genialidad que había cimentado su monopolio durante los años 80, se transformó de pronto en un ancla envenenada. Miles de clientes leales, familias trabajadoras, que de pronto vieron sus salarios diluidos por la inflación, se vieron imposibilitados de saldar sus cuentas. Las áreas de crédito y cobranza sufrieron una metamorfosis dolorosa. Las filas ya no estaban llenas de clientes sonrientes que liquidaban sus saldos para poder estrenar ropa nueva. Estaban repletas de rostros angustiados, suplicando prórrogas, buscando reestructuraciones desesperadas o, en el peor de los casos, abandonando sus deudas por completo. La cartera vencida, el índice de morosidad, se disparó como nunca antes en la historia de la compañía. La deuda incobrable comenzó a devorar las reservas financieras desde adentro. El flujo de efectivo se secó dramáticamente. La cúpula familiar, acostumbrada a más de 30 años de bonanza indiscutible, se encontró de pronto atrapada. Debían sostener los altísimos costos operativos de 14 inmensos centros comerciales, pagar nóminas masivas e intentar renegociar con proveedores extranjeros que exigían pagos en dólares. Las grietas estructurales comenzaron a hacerse visibles en los cimientos del gigante de Baja California. Y mientras la empresa enfocaba todos sus recursos y energía en sobrevivir al cataclismo financiero, bajó la guardia justo en el momento en que el tablero del comercio minorista estaba a punto de cambiar las reglas de juego. Mientras la directiva luchaba frenéticamente para tapar los inmensos agujeros financieros provocados por la cartera vencida, el mundo exterior avanzaba a un ritmo implacable. La crisis de 1994 había herido a Dorians profundamente, pero lo que realmente comenzó a acabar su tumba fue la transformación radical del mercado minorista en los albores del nuevo milenio. El aislamiento geográfico, que alguna vez fue su mayor escudo protector, y su ventaja competitiva se esfumó. Los gigantes comerciales del centro del país, que por mucho tiempo habían ignorado a la frontera, comenzaron una agresiva campaña de expansión hacia el norte. Cadenas con músculo nacional como Liverpool, así como enormes hipermercados y supermercados con formatos de todo bajo un mismo techo, irrumpieron en Baja California y Sonora. Estos colosos traían consigo economías de escala monumentales, cadenas de suministro altamente tecnificadas y presupuestos de marketing con los que una empresa regional, por más arraigada que estuviera, simplemente no podía competir. Paralelamente, la frontera misma experimentó un cambio sociológico y logístico fundamental. Durante décadas, Dorians había capitalizado la dificultad de cruzar al otro lado. Sin embargo, con la llegada del nuevo siglo, los procesos para obtener visas de turista se agilizaron significativamente para la creciente clase media profesional de la región. Cruzar a San Diego dejó de ser una odisea para convertirse en una rutina accesible.
Y justo al otro lado de la línea internacional, la explosión de los megacentros comerciales y los premium outlets, como las Américas, diseñado estratégicamente justo en la frontera, asestó un golpe devastador. Estos espacios estaban diseñados específicamente para atraer al consumidor mexicano con rebajas agresivas y marcas exclusivas. El viejo lema no escrito de Dorians, comprar lujo en casa, perdió su sentido de urgencia cuando el verdadero lujo y las grandes ofertas volvieron a estar a un corto viaje en automóvil de distancia. Esta pinza mortal, la competencia nacional desde el sur y la modernización comercial desde el norte, expuso la mayor debilidad del grupo, su falta de liquidez. La asfixia financiera se hizo dolorosamente visible en la infraestructura física de las tiendas. Sin capital fresco para reinvertir en remodelaciones vitales, los inmensos palacios comerciales comenzaron a envejecer prematuramente. Los clientes más leales, aquellos que habían crecido recorriendo esos pasillos en los años dorados, notaban el declive con una mezcla de tristeza y resignación. Las alfombras que alguna vez simbolizaron estatus mostraban un evidente desgaste. La iluminación, antes deslumbrante, se sentía tenue y mortecina frente a la arquitectura vanguardista de sus nuevos rivales. Las escaleras eléctricas, en algunas sucursales, a menudo permanecían detenidas. El modelo tradicional de la gran tienda por departamentos comenzó a sentirse obsoleto para las nuevas generaciones de compradores, quienes exigían dinamismo y novedad. Para el año 2003, la realidad en las salas de juntas de Tijuana era innegable y sombría. Las ventas estaban peligrosamente estancadas. La deuda bancaria acumulada para mantener la operación a flote era monstruosa y amenazaba con devorar todo a su paso. El orgullo regional y la nostalgia ya no eran moneda de cambio suficiente para pagar las nóminas de miles de empleados ni para sostener 14 megaestructuras. Encerrados en sus oficinas, los fundadores y directivos aceptaron con amargura que el imperio familiar no podría sobrevivir este cambio de época por sí solo. La resistencia había llegado a su límite. Necesitaban un salvavidas colosal, una inyección de capital masiva que solo un jugador de talla mundial podría proporcionar. La decisión más dolorosa y trascendental de su historia estaba tomada. Había llegado el momento de claudicar, de ponerle precio al alma comercial del noroeste y buscar un comprador. El rey del norte estaba de rodillas, esperando, con una mezcla de esperanza y temor, la llegada de un titán aún mayor. Para el año 2004, el ambiente dentro de las sucursales de Dorians era denso y opresivo. El silencio en los pisos de venta, alguna vez bulliciosos y rebosantes de vida, se había transformado en un eco constante que atormentaba a los gerentes. En los comedores de empleados, las conversaciones se daban en susurros nerviosos. Los cajeros, vendedores y agentes de crédito, muchos de los cuales habían dedicado décadas de su vida a la empresa y portaban su uniforme con un orgullo casi patriótico, vivían con el temor diario de encontrar candados en las puertas al llegar a su turno. Los rumores de una quiebra inminente eran el pan de cada día en Tijuana. La familia fundadora, que había construido este imperio desde cero en la esquina de la calle Segunda, se encontraba acorralada en un callejón sin salida financiero. Las deudas ahogaban la operación y la ilusión de recuperar su antigua gloria por mérito propio se había desvanecido por completo. Necesitaban un milagro, y en el mundo corporativo, los milagros rara vez vienen acompañados de piedad. Fue entonces cuando los ojos del capital más poderoso de América Latina se posaron sobre la vulnerable cadena fronteriza. Desde las alturas de sus rascacielos corporativos en la Ciudad de México, el magnate Carlos Slim vio una oportunidad inmejorable. Su conglomerado, Grupo Carso, a través de su división comercial, Grupo Sanborns, poseía la liquidez masiva que a Dorians le faltaba desesperadamente. Para el titán capitalino, comprar al asfixiado rey del norte no era un acto de caridad, sino una jugada estratégica maestra. Le permitía apoderarse de un plumazo de las ubicaciones comerciales más codiciadas y de mayor tráfico en todo el noroeste de la República, además de adquirir la lealtad cautiva de cientos de miles de tarjetahabientes. En noviembre de 2004, la noticia sacudió a los círculos empresariales y a la sociedad de Baja California. Grupo Sanborns adquiría el 100% de las acciones de Dorians.
El orgullo regional había sido oficialmente vendido. La familia pionera entregaba las llaves de su castillo fronterizo al hombre más rico del país. A nivel mediático y de relaciones públicas, la adquisición fue orquestada y presentada como una misión de rescate heroica. Los comunicados de prensa que llovieron desde la capital del país estaban diseñados para calmar los nervios de una región que siempre ha mirado con recelo el centralismo económico. Grupo Carso prometió solemnemente respetar y honrar el profundo legado de la marca. Aseguraron que el amado nombre Dorians se mantendría intacto en las fachadas, reconociendo que era un activo emocional invaluable para la cultura local. Prometieron inyecciones masivas de capital para remodelar las anticuadas tiendas, reactivar el inventario con nuevas marcas y, lo más importante, garantizaron la seguridad laboral de los miles de empleados que conformaban la familia corporativa. Como parte del paquete, también absorbieron silenciosamente a esa pequeña mina de oro llamada Dax, que para entonces ya demostraba ser una operación altamente rentable. La reacción inmediata en el noroeste fue un profundo y colectivo suspiro de alivio. Para las cajeras de Ensenada, los bodegueros de Mexicali y los agentes de crédito de Tijuana, la firma de aquel contrato significaba la salvación. Sus trabajos estaban seguros bajo el paraguas del gigante empresarial más sólido de México. Los clientes habituales, al enterarse de la noticia, sintieron una renovada esperanza. Imaginaron que la inyección de la riqueza de Carso devolvería a Dorians ese brillo deslumbrante, majestuoso y cosmopolita que se había ido opacando con la crisis de los años 90. Por un breve y dulce instante, pareció que la amada institución fronteriza tendría un final de cuento de hadas, resurgiendo de sus cenizas más fuerte que nunca. Sin embargo, detrás de los apretones de manos y las sonrisas en las ruedas de prensa, se ocultaba una tensión fundamental y peligrosa. La esencia misma de Dorians siempre había sido su independencia, su comprensión íntima y visceral de lo que el cliente de la frontera deseaba y necesitaba. Durante 45 años, cada decisión sobre mercancía, promociones y atención al cliente se había tomado en Baja California por personas que respiraban el mismo aire que sus compradores. Al firmar los documentos de venta, el alma de la empresa fue transferida a oficinas corporativas ubicadas a 3.000 kilómetros de distancia. A partir de ese momento, el destino de Dorians ya no dependía de la lealtad de la clase media tijuanense, sino de las frías métricas y las hojas de cálculo de analistas financieros en la Ciudad de México. Hombres de negocios que jamás habían experimentado lo que significaba comprar en la calle Segunda un domingo por la tarde. Peor aún, Grupo Sanborns ya era dueño y operador de Sears México, una cadena departamental que apuntaba exactamente al mismo segmento demográfico. La celebración por la salvación de la marca ocultaba una pregunta aterradora que pocos se atrevieron a hacer en 2004. En el despiadado mundo del comercio corporativo, ¿cuánto tiempo está dispuesto un padre a alimentar a un hijo adoptivo cuando éste compite directamente con su hijo biológico? La luna de miel acababa de comenzar, pero el reloj del verdugo ya había empezado a correr. El rescate financiero de 2004 trajo consigo una calma engañosa, una luna de miel corporativa que duró apenas lo suficiente para que la tinta se secara en los contratos. Durante los primeros meses de 2005, Grupo Carso pareció cumplir su palabra. Llegaron los esperados camiones con mercancía fresca para llenar los estantes vacíos. Se pintaron las fachadas, se repararon las escaleras eléctricas que llevaban meses detenidas, y los empleados respiraron tranquilos al recibir sus pagos de nómina a tiempo, respaldados por la cuenta bancaria más grande de México. En la superficie, la amada tienda departamental había regresado a la vida. Sin embargo, en la intimidad de los pasillos y en la trastienda, los empleados más veteranos comenzaron a percibir un cambio sutil, frío y progresivo en la atmósfera. La familia Dorians, con su calidez fronteriza y su espíritu independiente, había muerto. Ahora eran, a todos los efectos prácticos, simples números de empleado en el vasto engranaje de un conglomerado nacional. El primer golpe al corazón de la marca no fue financiero, sino cultural. Durante casi medio siglo, la magia de Dorians radicaba en su comprensión profunda y casi genética del consumidor del noroeste. Los compradores de Tijuana, Mexicali o Ensenada tenían gustos muy específicos,
moldeados por su proximidad a California. Sus influencias de moda, sus hábitos de consumo e incluso el clima dictaban necesidades únicas. Antes de la venta, las decisiones de inventario se tomaban localmente, por compradores que cruzaban la frontera cada semana y entendían exactamente qué marcas importadas anhelaba la clase media. Pero bajo el nuevo régimen, la toma de decisiones fue arrebatada del norte y centralizada drásticamente en la Ciudad de México. Las oficinas en Polanco, a miles de kilómetros de distancia del Océano Pacífico y del desierto sonorense, comenzaron a dictar qué debían vestir y comprar los habitantes de la frontera. Para los ejecutivos capitalinos, obsesionados con la estandarización y la reducción de costos, el consumidor mexicano era uno solo. Aplicaron una estrategia de talla única que resultó desastrosa para el orgullo local. Poco a poco, las prestigiosas marcas de importación que alguna vez le dieron a Dorians su aura de exclusividad y sofisticación fueron desapareciendo de los exhibidores. En su lugar, el corporativo comenzó a inundar los pisos de venta con exactamente los mismos proveedores y las mismas marcas genéricas que abastecían a sus otras tiendas en el centro y sur de la República. La perfumería perdió su estatus de primer nivel. Los departamentos de ropa adquirieron un aspecto monótono. Los clientes leales, aquellos que tenían un ojo entrenado para la calidad después de décadas de cruzar la frontera, notaron el cambio de inmediato. Entrar a la tienda en Plaza Río ya no evocaba la sensación de estar en un palacio de moda internacional. Dorians comenzó a sentirse genérico, despojado de esa chispa audaz que lo hacía especial. Se estaba convirtiendo en un cascarón vacío. Mantenía el nombre en la puerta, pero el alma de los estantes había sido reemplazada por la frialdad de las economías de escala. Y mientras los clientes comenzaban a alejarse silenciosamente al notar esta disminución en la calidad, dentro de las oficinas del Grupo Carso se gestaba un problema estratégico mucho mayor, uno que involucraba a su hermano mayor y que terminaría por asfixiar al ícono fronterizo. El verdadero dilema estratégico que atormentaba a los directivos en la capital del país llevaba un nombre que ya dominaba gran parte de la República: Sears. Al adquirir Dorians en 2004, Grupo Sanborns se encontró en una posición comercialmente esquizofrénica. De pronto eran dueños de dos cadenas departamentales masivas que apuntaban exactamente al mismo sector demográfico: la clase media y media alta. En muchas ciudades del noroeste, e incluso dentro del mismo centro comercial, como en el emblemático Plaza Río Tijuana, Sears y Dorians operaban a escasos metros de distancia, compitiendo ferozmente por la misma billetera, los mismos aguinaldos y los mismos regalos del Día de las Madres. En el implacable mundo de los negocios corporativos, la canibalización interna es un pecado capital. La junta directiva tenía que tomar una decisión para diferenciar ambas marcas y evitar que se destruyeran mutuamente. Y la elección corporativa fue un golpe de gracia para el orgullo regional. Sears, siendo la marca con mayor peso nacional e histórico reconocimiento internacional, fue designada como la joya de la corona, el buque insignia de prestigio. Dorians, el otrora rey indiscutible de Baja California, fue relegado silenciosa y sistemáticamente a un estatus de segunda clase. Esta jerarquía impuesta desde la Ciudad de México se hizo dolorosamente evidente en los pisos de venta. Las líneas de ropa exclusivas, los lanzamientos de alta perfumería, las mejores distribuciones de tecnología y las campañas de publicidad más agresivas se destinaron a los escaparates de Sears. Dorians comenzó a recibir los excedentes, las marcas genéricas de menor margen, o el inventario que simplemente no encajaba en la visión premium de su hermano mayor. El corporativo intentó, torpemente, reposicionar a la amada cadena fronteriza hacia un mercado de menor poder adquisitivo. Una traición absoluta a sus raíces fundacionales, de lujo aspiracional y dignidad comercial. Para el personal de piso, gerentes y cajeros que llevaban décadas portando el gafete de Dorians, la humillación era una píldora diaria. Tenían que sonreír detrás de vitrinas mediocres mientras veían cómo sus clientes de toda la vida caminaban unos cuantos metros por el centro comercial para comprar en Sears lo que antes adquirían con ellos. La lealtad inquebrantable que la marca había forjado en la región comenzó a desangrarse rápidamente.
Los tarjetahabientes históricos se sintieron alienados, desconociendo por completo a la tienda que había vestido a sus familias durante generaciones. ¿Por qué seguir comprando en un Dorians diluido, que ya no ofrecía el estatus del pasado, cuando podían simplemente cruzar la frontera o entrar a la tienda hermana? Entre 2005 y 2008, las inmensas letras de Dorians seguían colgando en las fachadas de 14 ciudades, pero ya no como un símbolo de poderío, sino como el fantasma de una gloria arrebatada. La cadena se había convertido en un zombi corporativo, despojado de su brújula, de su exclusividad y de su autonomía. Grupo Carso había rescatado el cascarón financiero de la empresa para apoderarse de sus bienes raíces, pero en el proceso de asimilación le había extirpado el alma. Sin saberlo, esta cruel pérdida de identidad los dejó en la posición más vulnerable posible. Habían alejado para siempre a su base de clientes leales y no habían logrado conquistar a un nuevo público. El imperio fundado en la calle Segunda estaba débil, desorientado y sostenido artificialmente por un conglomerado que empezaba a cuestionar su utilidad. Y justo cuando la marca respiraba artificialmente, intentando encontrar su lugar, el cielo económico global se oscureció abruptamente. Una tormenta financiera de proporciones históricas se estaba formando, y cuando sus vientos huracanados tocaran la frontera, las calculadoras en la Ciudad de México dictarían una sentencia sin piedad. El otoño de 2000 trajo consigo una oscuridad financiera que el mundo no había presenciado en casi un siglo. La caída de Lehman Brothers y el colapso del mercado inmobiliario en Estados Unidos desataron un efecto dominó implacable que cruzó la línea internacional a la velocidad de la luz. Para estados como Baja California y Sonora, cuyas economías estaban simbióticamente ligadas al flujo de dólares, a las remesas y al dinamismo de California, la llamada Gran Recesión no fue un simple bache estadístico, fue un terremoto devastador. De la noche a la mañana, el poder adquisitivo de la clase media fronteriza, la misma demografía que había sido el motor inagotable del imperio Dorians durante medio siglo, se evaporó por completo. Dentro de los inmensos y ya deslucidos pasillos de la cadena, el impacto fue inmediato y paralizante. Si las ventas ya venían sufriendo una asfixia silenciosa debido a la pérdida de identidad corporativa y la absurda competencia interna con Sears, el pánico financiero global terminó por vaciar los establecimientos. Los consumidores fronterizos, aterrorizados por los despidos masivos y el brutal endurecimiento del crédito, recortaron drásticamente cualquier gasto que no fuera estrictamente de primera necesidad. La ropa de temporada, las fragancias importadas y los artículos de lujo para el hogar pasaron a ser lujos inalcanzables. Las cajas registradoras de Dorians, que alguna vez funcionaron como el metrónomo de la prosperidad regional, se silenciaron de forma sepulcral. A 3.000 kilómetros de distancia, en las asépticas torres de cristal de la Ciudad de México, el pánico de los consumidores se tradujo en la más pura y calculadora frialdad ejecutiva. En las oficinas centrales de Grupo Carso, los altos directivos y analistas financieros comenzaron a escudriñar sus portafolios con lupa de cirujano. En tiempos de bonanza económica, mantener operando una cadena regional de 14 tiendas gigantes por mero valor sentimental o por promesas de relaciones públicas podía ser un lujo tolerable. Pero en medio del peor colapso económico global de la era moderna, la indulgencia corporativa dejó de existir. Las hojas de cálculo no conocen la nostalgia, y los números operativos de Dorians estaban teñidos de un rojo profundo, agresivo e insostenible. El dilema estratégico que había estado barriéndose bajo la alfombra desde la adquisición en 2004 estalló finalmente sobre la mesa de la sala de juntas. Grupo Sanborns estaba sangrando capital a borbotones al intentar operar simultáneamente dos inmensas cadenas de tiendas departamentales, Sears y Dorians. En ciudades como Tijuana o Ensenada, ambas marcas competían absurdamente por los mismos metros cuadrados dentro de los centros comerciales y por los mermados bolsillos de los mismos clientes asustados. Sostener ambos aparatos burocráticos, con sus dobles nóminas masivas, dobles cadenas logísticas y doble gasto de mantenimiento en plena recesión, equivalía a un suicidio financiero. La lógica despiadada del mercado exigía un sacrificio inmediato. Había que amputar una extremidad para asegurar la supervivencia del conglomerado comercial.
Sears, respaldada por un reconocimiento de marca internacional, un prestigio arraigado en todo el centro y sur de la República, y un modelo de negocio rígidamente estandarizado, era absolutamente intocable. Dorians, por el contrario, era visto por los fríos analistas de la capital como un experimento regional fallido, una marca obstinada que no lograba generar las utilidades esperadas y que ahora representaba un pasivo tóxico en los balances trimestrales. La paciencia del gigante se había agotado. Las promesas de proteger el orgullo comercial de la frontera, hechas con tantas sonrisas frente a las cámaras apenas unos años atrás, estaban a punto de desvanecerse. En las altas esferas del grupo Carso, la decisión se tomó con la velocidad y la asepsia de una cirugía mayor. No hubo minutos de silencio ni discursos nostálgicos sobre el legado comercial de la frontera. Solo existía la fría y cortante inercia de la eficiencia corporativa. El veredicto final, plasmado en un memorándum confidencial en los primeros meses de 2009, fue absoluto y draconiano. La marca Dorians debía dejar de existir. No sería una quiebra técnica ante los tribunales, pues el inmenso conglomerado absorbería los activos, sino algo mucho más definitivo en términos culturales. Una ejecución de marca. Una aniquilación calculada para borrar un nombre que ya no encajaba en el portafolio comercial del imperio. El plan maestro de reestructuración fue diseñado con una precisión militar y una total ausencia de tacto regional. La directiva en la capital dictaminó que la mayoría de las gigantescas sucursales de Dorians, aquellas ancladas en ubicaciones inmejorables como Plaza Río o en los mejores centros comerciales de Ensenada y Mexicali, sufrirían una metamorfosis forzada. En un proceso rápido y estandarizado, se ordenarían liquidaciones express, se arrancarían los logotipos históricos de las fachadas, se cambiarían los uniformes de los empleados, y los edificios reabrirían sus puertas bajo el estandarte rojo y blanco de Sears. Dorians sería devorado desde adentro, asimilado por su propio hermano corporativo hasta desaparecer de la vista. Sin embargo, el aspecto más trágico e imperdonable de esta sentencia recayó sobre aquellas sucursales que la Junta Directiva en la Ciudad de México consideró redundantes o financieramente inviables ante la profunda recesión económica. Entre ellas se encontraba el corazón mismo del imperio original, la legendaria tienda fundacional en la esquina de la calle Segunda y Niños Héroes, en el centro histórico de Tijuana. El lugar donde todo comenzó en 1959. El edificio pionero que le había enseñado a la clase media a no cruzar la frontera para comprar con dignidad. Para esta tienda sagrada no habría remodelación ni cambio de bandera. El dictamen fue la clausura total y definitiva. Los candados perpetuos. Resulta profundamente escalofriante contemplar cómo el destino de 50 años de historia, millones de recuerdos familiares, la primera tarjeta de crédito de incontables jóvenes, las navidades vibrantes que definieron la cultura de consumo de todo el noroeste de México, se selló con el simple trazo de un bolígrafo en una sala de juntas a miles de kilómetros de distancia. Aquellos mismos ejecutivos que 5 años antes, frente a los flashes de la prensa local, habían jurado proteger el legado y el arraigo de Dorians, ahora firmaban su acta de defunción corporativa sin que les temblara el pulso. A principios de la primavera de 2009, el fatídico memorándum comenzó a descender por la cadena de mando. Llegó a las oficinas de los gerentes regionales en Tijuana, cayendo como una losa de plomo sobre hombres y mujeres que habían dedicado su vida entera a la empresa. Se les ordenó guardar un estricto silencio corporativo mientras preparaban discretamente el terreno. Debían comenzar las rebajas agresivas, suspender de inmediato las compras a proveedores y organizar la lúgubre logística para desmontar el mobiliario. Los miles de empleados de piso que aún barrían los pasillos y acomodaban la mercancía menguante con la esperanza ciega de que la crisis pasaría, no sabían que bajo sus pies el suelo ya había desaparecido por completo. El rey del norte estaba clínicamente muerto. Solo faltaba desconectar los aparatos, apagar la música ambiental y enfrentar a una ciudad que estaba a punto de ver cómo le arrebataban un pedazo irreemplazable de su identidad cotidiana. Mayo de 2009 llegó a Tijuana no con el clima vibrante de la primavera, sino con una pesadez melancólica que parecía estacionarse sobre el centro histórico. En la intersección de la calle Segunda y Niños Héroes,
La imponente fachada del primer Dorians, aquel edificio pionero que medio siglo atrás había desafiado y transformado la gravedad económica de la frontera, sufría una metamorfosis humillante. En lugar de los elegantes escaparates de cristal que solían deslumbrar con la moda internacional de temporada, la estructura estaba ahora tapizada con estridentes lonas de plástico amarillo y rojo que gritaban en letras negras: liquidación total. Todo debe irse. Clausura definitiva. Para los tijuanenses que caminaban por las aceras, aquello no era una invitación a cazar ofertas. Era la invitación pública a un funeral corporativo. El interior de la tienda, alguna vez considerado un santuario inmaculado del estatus y el buen gusto, presentaba un escenario visualmente doloroso, casi post-apocalíptico para el comercio minorista. La mercancía de primera calidad, las exclusivas líneas de cosméticos y los trajes finos, habían desaparecido semanas atrás en rebajas agresivas. Ahora, los inmensos y majestuosos pasillos estaban flanqueados por estantes desolados, percheros metálicos despojados de ropa y maniquíes desmembrados, apilados sin gracia en las esquinas más oscuras de los departamentos. La característica música ambiental instrumental, que durante décadas dictó el ritmo relajado del consumo dominical, había sido apagada de manera definitiva. El único sonido que rebotaba contra los altos techos era el eco de los zapatos arrastrándose sobre el piso desgastado y el zumbido frío de las lámparas fluorescentes que iluminaban el final de una era. Mientras este primer y sagrado templo comercial agonizaba lentamente en el centro de la ciudad, en el resto del noroeste de México se ejecutaba una erradicación sistemática, rápida e indolora a los ojos del corporativo. En ubicaciones premium como Plaza Río Tijuana o en las sucursales principales de Ensenada y Mexicali, los clientes presenciaban incrédulos cómo inmensas grúas industriales y cuadrillas de trabajadores arrancaban sin delicadeza alguna las gigantescas letras de Dorians. El metal oxidado rechinaba al ser desprendido de las alturas, dejando cicatrices rectangulares y sombras polvorientas en el concreto expuesto de las fachadas. Apenas horas más tarde, esos mismos espacios vacíos eran cubiertos apresuradamente por el brillante y estandarizado logotipo rojo de Sears. Era un borrado de identidad clínico y despiadado. Se extirpaba el apellido de una región entera para injertar el sello de una estrategia nacional. Sin embargo, en la tienda de la calle Segunda, la que estaba condenada no al reemplazo, sino a los candados eternos, el drama humano era palpable, denso e imposible de ignorar. Los empleados veteranos, aquellos que llevaban 20, 30 e incluso 40 años cobrando su nómina allí, caminaban como espectros entre los restos de la mercancía. Hombres y mujeres que habían construido sus propias familias, pagado hipotecas y enviado a sus hijos a la universidad gracias a la estabilidad que este edificio les brindó alguna vez. Portaban sus uniformes en esos últimos días con una dignidad desgarradora, planchados a la perfección y con sus gafetes rectos, negándose a permitir que la bancarrota corporativa manchara su honor profesional. Se agrupaban cerca de las cajas registradoras apagadas, con la mirada perdida hacia las puertas de cristal, secándose discretamente las lágrimas cada vez que un cliente de toda la vida se acercaba para hacer la pregunta que más dolía responder. ¿De verdad se van para siempre? El reloj de pared en la oficina de gerencia marcó finalmente la hora oficial del cierre en aquella última tarde de mayo. Los pocos clientes que aún deambulaban por la planta baja no buscaban realmente gangas de liquidación. Habían acudido como quien asiste a un velorio, en busca de un último recuerdo tangible. Querían un recibo impreso, una bolsa de plástico con el logotipo de la marca, o simplemente caminar por última vez por el pasillo central para absorber un pedazo de su propia historia antes de que se desvaneciera en el aire. Eran madres que recordaban haber comprado allí su vestido de novia décadas atrás. Hombres mayores que alguna vez tramitaron con timidez su primer crédito en el segundo piso para adquirir la cuna de sus hijos. Se despidieron de las cajeras con abrazos apretados y palabras de consuelo, saliendo hacia la banqueta de la calle Segunda con una profunda e inexplicable sensación de orfandad comercial. Cuando el último comprador cruzó el umbral,
El protocolo final comenzó con una solemnidad que partía el alma. El gerente de la sucursal, con un nudo en la garganta que apenas le permitía articular las instrucciones de rutina, ordenó asegurar el acceso principal. El pesado sonido metálico de la inmensa cortina de acero, descendiendo lentamente, resonó como un trueno a lo largo y ancho de la nave vacía. Cada engranaje rechinando parecía emitir un lamento industrial por el medio siglo de vida que estaba llegando a su fin definitivo. En el interior, los interruptores comenzaron a bajarse sección por sección. Primero enmudeció la zona de perfumería, luego damas y finalmente el vasto piso superior. La penumbra fue devorando los rincones del edificio, despojándolo de su antiguo lujo hasta dejarlo sumido en una oscuridad asfixiante. Los empleados sobrevivientes, reunidos en un círculo cerrado cerca de la puerta del personal, compartieron un último y pesado momento de silencio. No hubo discursos corporativos ni mensajes de agradecimiento enviados desde las oficinas de Polanco en la Ciudad de México. La alta dirección estaba demasiado lejos, económica y emocionalmente, para comprender o importarle la magnitud de esta tragedia local. Solo hubo lágrimas puras y silenciosas compartidas entre compañeros que sabían que, a la mañana siguiente, pasarían a engrosar las implacables estadísticas de desempleo del país en medio de una brutal recesión global. Tras entregar las llaves al personal de seguridad, el grupo se disolvió lentamente, perdiéndose entre el tráfico nocturno de Tijuana, dejando a sus espaldas un colosal mausoleo de concreto. Esa noche, la histórica esquina de Niños Héroes y Segunda lució irreconocible para los transeúntes. Por primera vez en 5 décadas ininterrumpidas, el gigantesco edificio no irradiaba esa luz cálida, majestuosa y prometedora que anclaba la vida urbana del centro. Su imponente estructura oscura proyectaba una sombra fría sobre la acera, como un titán al que se le había extraído el corazón. La ejecución impuesta por las calculadoras financieras había sido completada a la perfección. Dorians, el audaz sueño fronterizo que le devolvió la dignidad de compra a la clase media y construyó un imperio inquebrantable a base de crédito y confianza comunitaria, había exhalado su último aliento. Mientras las fachadas de sus 14 sucursales hermanas a lo largo del noroeste amanecían al día siguiente disfrazadas y asimiladas bajo el estandarte rojo de Sears, el enorme cadáver de la tienda matriz quedó en total abandono. Cerrado a cal y canto, el edificio aguardaría en un largo y doloroso silencio, hasta que una nueva y caótica época del comercio urbano reclamara finalmente sus restos. Durante los meses que siguieron al cierre definitivo en mayo de 2009, el colosal edificio de la calle Segunda y Niños Héroes permaneció inerte, convertido en un inmenso sarcófago urbano en el corazón de Tijuana. Las cortinas metálicas, acumulando polvo y grafiti, sellaban un espacio que durante 50 años había sido el motor de la vida cívica y comercial de la ciudad. El silencio de aquella esquina era un recordatorio constante e incómodo de la vulnerabilidad de las empresas locales frente a los caprichos del capital nacional. Sin embargo, en el voraz ecosistema del comercio de bienes raíces en los centros de las ciudades, un espacio de esas dimensiones nunca permanece vacío por mucho tiempo. Finalmente, los candados fueron rotos, pero no para revivir el esplendor del pasado, sino para dar paso a una metamorfosis comercial que reflejaba la nueva y caótica realidad del siglo XXI. El interior del edificio fue destripado sin piedad. Los antiguos departamentos con sus techos altos, donde alguna vez se exhibieron vestidos de noche bajo luces cálidas y se ofreció atención de guante blanco, fueron subdivididos en cientos de cubículos minúsculos. El edificio reabrió sus puertas bajo el nombre de Plaza de la Tecnología. El contraste cultural y sensorial fue absoluto. Un verdadero choque de épocas. Los pasillos por donde antes flotaban suaves fragancias importadas, ahora olían a soldadura de estaño, plástico caliente y comida rápida. La música instrumental que marcaba el paso de las familias de clase media fue reemplazada por un bullicio frenético, el sonido de altavoces distorsionados anunciando reparaciones express de teléfonos celulares, venta de accesorios genéricos y videojuegos pirateados. La formalidad majestuosa de la tienda por departamentos fue borrada para instalar el pragmatismo ruidoso,
rápido y fragmentado del comercio tecnológico moderno. Para los tijuanenses más veteranos, entrar a reparar un teléfono en el mismo lugar donde alguna vez compraron los anillos de su boda resultaba en una experiencia casi surrealista, una evidencia palpable de cómo la identidad de una ciudad puede ser reescrita sobre sus propias ruinas. No obstante, la historia de las grandes extinciones corporativas a menudo guarda bajo la manga un epílogo irónico, un giro argumental que desafía toda lógica inicial. Cuando Grupo Carso firmó la sentencia de muerte de la marca Dorians para proteger a Sears y asimilar los mejores bienes raíces del noroeste, también tenía en sus manos a la pequeña subsidiaria que la familia fundadora había creado como un experimento en 1989, la cadena de tiendas de variedades Dax. En los fríos análisis de la Ciudad de México, Dax inicialmente figuraba como un activo secundario, un simple extra en el paquete de la compra millonaria. No tenía el prestigio, el tamaño ni la sofisticación arquitectónica de su hermano mayor. Pero cuando los ejecutivos de Carlos Slim examinaron minuciosamente los libros contables, descubrieron una mina de oro inesperada. A diferencia de las inmensas tiendas departamentales, que estaban asfixiadas por la lenta rotación de inventarios caros y la morosidad de la cartera vencida de las tarjetas de crédito, Dax operaba con una agilidad formidable. Su modelo de negocio, enfocado en cosméticos de alta demanda, artículos de cuidado personal, dulces de importación y novedades para el hogar a precios accesibles, generaba un flujo de efectivo diario, líquido e ininterrumpido. Aún más importante desde el punto de vista estratégico, Dax no competía en absoluto con Sanborns ni con Sears. Tenía su propio nicho imbatible, una fórmula comercial que mezclaba la experiencia de la farmacia estadounidense de descuentos con la tienda de conveniencia mexicana. Ante esta revelación pragmática, el imperio que había ejecutado a Dorians tomó una decisión radicalmente opuesta con su hijo menor. Decidieron protegerlo, inyectarle capital y dejarlo crecer. La ironía es tan profunda como fascinante. Mientras el gran emperador fronterizo, el majestuoso Dorians, fue despojado de su nombre, asimilado y finalmente borrado del mapa por considerarse obsoleto, su hermana menor, la tienda ágil y sin pretensiones, sobrevivió a la purga. No solo sobrevivió, sino que bajo el respaldo de Grupo Carso, comenzó una expansión agresiva. Dax consolidó su dominio absoluto en Tijuana y Baja California. Se convirtió en un imán infalible en cualquier plaza comercial y eventualmente comenzó a cruzar sus propias fronteras hacia el centro del país. Hoy en día, las icónicas letras azules y rojas de Dax brillan con fuerza en decenas de sucursales, abarrotadas de clientes. Es un negocio multimillonario, dinámico y moderno. Muy pocos de los adolescentes que hoy saturan sus pasillos buscando maquillaje de tendencia o papelería asiática saben que están caminando por el último vestigio vivo de un gigante caído. El nombre de Dorians ha desaparecido de los edificios de la región, pero su ADN, su visión comercial audaz, nacida en una esquina polvorienta de la frontera en 1959, sigue latiendo silenciosamente en cada caja registradora de la única herencia que logró engañar a la muerte corporativa. No todas las grandes caídas comerciales son producto de un solo error operativo. La desaparición de Dorians nos enseña una lección brutal sobre el ecosistema empresarial. Una marca puede ser aniquilada por completo incluso cuando millones de personas la amaban profundamente. En el implacable mundo de las fusiones y adquisiciones corporativas, el arraigo cultural y el valor sentimental rara vez tienen peso frente a una hoja de cálculo. Cuando la identidad de una empresa regional choca con la estrategia estandarizada de un gigante nacional, medio siglo de historia puede ser borrado con una simple firma. Pero la historia del comercio minorista en México es, en el fondo, la historia misma de la evolución de nuestras ciudades, de la clase media y de nuestras familias. El comercio nunca es solo una serie de transacciones frías. Es un complejo tejido de memorias, rutinas dominicales, pertenencia comunitaria y orgullo urbano. Dorians no solo vendía ropa importada o fragancias exclusivas, otorgó la primera línea de crédito a miles de hogares, vistió a generaciones enteras para sus momentos más importantes y le dio a la frontera norte la dignidad
de no tener que cruzar al otro lado para experimentar el lujo. Cuando las pesadas cortinas de la calle Segunda bajaron definitivamente y las letras fueron arrancadas de las fachadas de los centros comerciales, lo que desapareció no fue solo un negocio, sino una parte irreemplazable del alma del noroeste mexicano. Al final, el imperio pereció por la asfixia de sus propias deudas y por el trágico error de creer que las glorias del pasado blindarían su futuro ante los cambios del mercado. Sin embargo, su espíritu de adaptación sobrevive, irónica y silenciosamente, en el éxito arrollador de Dax. ¿Tienes alguna memoria caminando por los majestuosos pasillos de Dorian's en Tijuana, Mexicali o Ensenada? ¿Tu familia dependía de su icónica tarjeta de crédito para las compras navideñas o el regreso a clases? Nos encantaría leer tus recuerdos. Compártelos en la caja de comentarios abajo. Si este recorrido por la nostalgia comercial y la historia de las tiendas departamentales en México te ha parecido fascinante, suscríbete al canal, dale me gusta y acompáñanos en nuestro próximo documental, donde seguiremos explorando los imperios de cristal que alguna vez dominaron nuestras calles y luego desaparecieron en el tiempo.